nombre es Neiva Guzmán. Voy a realizarle la entrevista a profundidad de nuestro estudio de caso llamado Los tiempos quirúrgicos en el transoperatorio de la parotomía exploratoria, experiencias de enfermero, y es mayo-septiembre de 2023. Autores, grupos 6, quinto ciclo, paralelo B. El propósito es relatar las experiencias de enfermeros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guaranda durante los tiempos quirúrgicos en el transoperatorio de la parotomía exploratoria mediante una entrevista con el fin de comprender la realidad subjetiva que viven en su desempeño laboral en el periodo mayo-septiembre de 2023. Preguntas de reflexión. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se sintió usted cuando inició con sus funciones en quirófano? Buenos días, mi nombre es Rita Salto, soy licenciada en enfermería. Como experiencia le puedo decir que yo me inicié como profesional en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro, la cual mi experiencia al inicio fue, le puedo decir que al inicio un poco con timidez, porque si bien es cierto nosotros de las aulas universitarias salimos preparados teóricamente, pero más no en la práctica. Entonces, hasta que uno se familiarice, hasta que uno coja experiencia, entonces sí es algo de timidez, un poco a la vez se podría decir, desconocimiento. Uh-huh. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es su experiencia laboral en cirugías de la parotomía exploratoria? Mi experiencia laboral podría decir que ha sido muy buena porque desde que me inicié como profesional he ido creciendo, han sido cosas novedosas que he podido ver, he podido observar y cada día nosotros vamos aprendiendo con las cosas que vamos observando y los casos que nos llegan a quirófano. Como tercera pregunta, ¿qué es para usted los tiempos de transoperatorio de la parotomía exploratoria? Bueno, cuando ustedes se refieren a tiempos de cirugías transoperatorias, ¿estamos hablando de los tiempos quirúrgicos o de los tiempos, a qué tiempo se refieren? A los tiempos quirúrgicos. Ya, los tiempos quirúrgicos. ¿Ya? Contamos con 3 tiempos, antes, durante y después. El antes es cuando el paciente ingresa, nos baja del área de hospitalización o bien sea que el paciente ingrese del área de emergencia. ¿Ya? Ahí hacemos la verificación del paciente. Durante es cuando el paciente está ya le trasladamos al área preoperatoria, al centro quirúrgico, como si era al quirófano, antes de la incisión. Y el tercer paso es cuando el paciente ya es el cierre de la cirugía y sale del quirófano. Como cuarta pregunta, ¿de qué manera desempeña sus actividades como enfermera o enfermero instrumentista durante el transoperatorio de la parotomía exploratoria? Bueno, se puede decir que nosotros tanto como enfermera instrumentista o como enfermera circulante, jugamos un papel muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que seamos enfermeras instrumentistas, seamos enfermeras circulantes, tenemos que estar con los 5 sentidos, porque al ser enfermera instrumentista, tenemos que estar pendiente de que el instrumental esté completo, contabilizamos que no nos falte ninguna pinza para poder iniciar la cirugía, contabilizamos lo que es material blanco, material cortopunzante. Al ser enfermera circulante, nosotros cumplimos la función de que todo el quirófano esté sumamente implementado, que tenga material blanco, material cortopunzante, los insumos, el instrumental, al igual que la medicación e insumos que vayan a utilizar los médicos anestesiólogos. Como quinta pregunta, ¿cuál es su función como enfermera circulante en la cirugía de la parotomía exploratoria? Bueno, nuevamente le vuelvo a decir, mija, que como enfermera circulante, igual, los 5 sentidos bien puestos, tenemos que preparar el
quirófano, material blanco, material cortopunzante, insumos, dentro de insumos lo que son guantes, jeringuillas, tanto para el médico anestesiólogo como para la enfermera que va a circular. Además de eso tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una comunicación efectiva, tanto el personal médico como el personal de enfermería, para que fluya y pueda haber primero un buen ambiente y luego la cirugía sea exitosa. Como sexta pregunta, ¿cuáles son los cuidados que usted brinda en el transoperatorio de la parotomía exploratoria como enfermero circulante e instrumentista? Bueno, durante el transoperatorio aquí nosotros como enfermeras circulantes lo único que hacemos es trasladar al paciente del centro del quirófano al área de recuperación, pero como enfermera instrumentista encargadas, aquí hay una enfermera que se encarga específicamente de lo que es el área de recuperación. Una vez que el paciente es trasladado al área de recuperación, nos encargamos primero de monitorizar al paciente. Controlamos lo que son signos vitales cada 15 minutos. Nos encargamos de mantener medidas de confort, lo que es principal, el abrigo, porque recordemos que el paciente una vez que sale del área de centro quirúrgico, empieza a caer como en hipotermia. Entonces, ¿cuál es nuestra función principal? Abrigar al paciente, ¿no? Y una vez que ya le abrigamos al paciente, nuevamente digo, controlamos signos vitales cada 15 minutos, administramos la medicación. Una vez que ya se administra la medicación, verificamos que el paciente esté consciente, esté activo para poder egresarle al área de lo que es hospitalización. Como séptima pregunta, usted como profesional de enfermería, ¿qué complicaciones presentó en el transcurso de la intervención quirúrgica? Bueno, como complicaciones a veces es cuando el paciente sufre un sangrado, tal vez se lesionó un vaso y ahí es cuando el médico, o sea, el team quirúrgico empieza a estresarse, no incluido nosotros, porque necesitamos pinzas, necesitamos insumos, son diversas cosas que se pueden presentar en ese momento. Y eso es lo que más nos ha ocurrido cuando hay pacientes que muchas de las veces nos han caído en shock. Entonces, a veces es como que el estrés para nosotros es lo más complicado que a mí se me ha presentado. Como octava pregunta, ¿cómo es el trato y comunicación entre usted y el resto del equipo quirúrgico durante el transoperatorio? Bueno, aquí se le puede decir que ya el ambiente laboral, en primer lugar, entre nosotros es muy bueno, es muy bonito, porque somos una sola familia. Aquí el personal solamente somos enfermeras, médicos, y de aquí no entra nadie más ni sale nadie más. Entonces tenemos una buena comunicación. Como siempre yo digo, la comunicación efectiva es lo que manda entre nosotros y además de ello el trabajo en equipo. Siempre contando con el respeto mutuo entre cada uno de nosotros, que es lo más importante. Como novena pregunta, ¿cómo le gustaría que sea el trato hacia su persona por parte del personal médico durante la cirugía? Bueno, como todos necesitamos que el trato sea siempre respetuoso, con mucha educación y teniendo siempre en cuenta los valores que cada uno adquirimos en casa. Como décima pregunta, desde su experiencia, ¿cree usted que la condición económica, social, edad, religión, género, etcétera, del paciente influye en el cuidado que le brinda como enfermero en la sala de operaciones? La situación económica, social, raza, eso no tiene que influir en ninguna institución, por ningún índole, ya que todos somos seres humanos, necesitamos tener respeto y la misma consideración. Entonces, yo pienso que al menos aquí en el caso de nosotros siempre brindamos una atención no personalizada, sino, no individualizada, sino es para todos al mismo nivel, sea rico, sea pobre, sea recomendado, no sea recomendado. Nosotros no tratamos de que la atención sea de la misma forma, con los mismos privilegios, porque nadie es más ni menos. Muchísimas gracias, eso sería todo.